De todas formas, me parece un caso un poco de estudio que nuestros pobres Migratalks dirigidos a periodistas estén siendo hackeados ya por segundo día consecutivo. Nuestra sesión de esta mañana para presentar el informe de industria migratoria haya sido hackeado también. Y me parece que nos viene muy bien, y Sally va a poner a grabar todo esto que estamos diciendo. Sí, ya está grabando, sí. Para iniciar la sesión de hoy, ¿no? Porque nos enfrentamos a un panorama en el cual están pasando dos cosas. La primera, que la mentira está consiguiendo intoxicar el debate público, y no estoy hablando de la interpretación de la realidad, que ese ha sido uno de los grandes debates del periodismo, y me gustaría que ninguno de los dos entraseis en eso porque es un debate complejo y yo creo que encima es un debate en el que la mayoría de los que estamos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Me gustaría que hablaseis realmente de la desinformación, de lo que es una acción ordenada, coordinada, pensada para intoxicar el debate público, cómo se construye y sobre todo la importancia que eso tiene para un colectivo que podría haber sido cualquier otro y que potencialmente pueden ser las mujeres, ¿no? En España nos está pasando, ¿no? Que hay discurso de odio o desinformación relativo a temas de mujeres y tal, pero al final son colectivos quizás más poderosos, ¿no? Que acaban defendiéndose, ¿no? Pero el colectivo migrante, y además no cualquier colectivo migrante, normalmente suele ser aquel migrante que llama más la atención, ¿no? Como el informe que hemos presentado en Por Causa sobre la realidad de la migración irregular en España, en el que se evidencia que apenas un 10% de la migración irregular en España es africana y que de todo ese colectivo solamente la mitad es subsahariana, y la gente en España tiene una percepción de que el migrante es el negro que cruza el estrecho o que salta la valla, ¿no? ¿Cómo afecta la desinformación al relato de la migración? ¿Cómo los medios se dejan intoxicar o no se dejan intoxicar, luchan contra ello? Y tengo el honor de presentar a dos personas que conocen el relato desde dos perspectivas muy diferentes, ¿no? Gumersind de la Fuente, que ha dirigido siempre los medios, desde que yo le conocí en Wikipedia. Es decir, que es un director de medios histórico y actual, porque ahora mismo es, si no me equivoco, si no corrígeme, director adjunto del diario.es, y lleva toda su vida dirigiendo. Es el creador del primer medio digital de habla hispana, exclusivamente digital, nativo digital, ¿no? No un medio que se adapta a lo digital, no, un medio que nace siendo digital, que quiere ser digital, que se llama Soy Tú, y todavía podéis visitar la web de Soy Tú en soytú.es, y podría daros muchos detalles sobre toda la gente que estuvo en Soy Tú, que ahora ocupan espacios de muchísima responsabilidad. Y tenemos enfrente de signo la otra cara de la moneda, ¿no? La periodista que va a la frontera, que se deja la piel en el terreno, que la mayor parte de su trabajo es freelance, aunque colabora con 1.000.000 de medios porque es brillante y todos la quieren, que es mexicana, que vive en Los Ángeles y ya no, y esperemos que dentro de poco viva en España junto a nosotros, y que además es la directora de contenidos de nuestro maravilloso Congreso de Periodismo y Migraciones, sin la cual todo lo que habéis visto estos días no habría sido posible. Así que, sin más... Excepto el hackeo. Sí, bueno, el hackeo admite que tú querías ver a hombres desnudos porque lo dijiste ayer. A mí no me vendas ahora, que eso fue casual. Y nada, doy paso a Sindo y Aileen, que se las van a arreglar entre ellos, porque necesitan un... Yo, you guys said you wanted me to... Mira, acabamos de encontrar a un hackeador. You guys want me to try harder.
Y nada, os doy la palabra y que los hackers nos permitan acabar la sesión. Intentamos no irnos mucho más tarde de 5 minutos. Me he largado un poco para permitir a los últimos entrar y que sea un precioso fin de Migratalks y os vuelvo a ver en un ratito. Muy bien. Hey, Aline, want some Muchas pizza? gracias. Muchas gracias a los que están con nosotros. Muchas gracias a los que aguantan, a los hackers, que además, lo dije ayer, en ocasiones hay gente que crashea y dice cosas muy inteligentes. Me siento muy ofendida de que nos toquen los que son más bobos, pero bueno, es así. Estoy muy contenta de que esta charla sea la que cierre y además, Sindo, estarás de acuerdo que el hecho de que nos toque gente que crashea las conferencias de Zoom es como un síntoma de los tiempos y es justamente todo lo que ha venido creciendo en torno a la utilidad, ¿no? O a los fines de servicio que pensábamos que iban a tener las herramientas digitales. Entonces, yo empezaría preguntándote un poco sobre eso, ¿no? Ya lo explicó Lula, tú conoces el desarrollo de los medios digitales desde su nacimiento, cuando eran la gran esperanza de democratización de la información, y ahora estamos donde estamos. ¿Qué has visto? ¿Podrías hacer una breve evaluación o balance de lo que nos ha dado y lo que hemos perdido con este acceso a lo digital? Bueno, buenas tardes o buenos días, depende desde donde nos escuchen o nos vean. Bueno, es un placer estar aquí, aunque sea en la distancia, en Por Causa, que al final es mi casa, es una de mis casas también, además de trabajar ahora en el diario.es. Es verdad que, como decías, Aileen, hace unos años, 20 años, 20 y pocos años, cuando empezó lo digital, era la promesa de un espacio de libertad, de democratización, de poder hablar sin filtros, de hablarle directamente a la gente. Y de alguna manera todas esas esperanzas pues han ido cayendo poco a poco por el enorme poder, en principio, que han empezado a acumular las empresas, las más grandes tecnológicas, que han, sobre todo las que tienen que ver con las búsquedas, digamos, tienen nombre, Google, las que tienen que ver con las redes, Facebook o Twitter, las que tienen que ver con los aparatos a través de los que utilizamos toda esta tecnología. Estas empresas en estos pocos años se han convertido, han pasado de ser compañías que nacían en realidad casi sin capital, solo con el talento de sus fundadores, a ser las más capitalizadas en las bolsas del mundo, las más poderosas, las que tienen más beneficios. Son además transnacionales que sortean los controles legales, tanto en cuanto a difusión de contenidos como los fiscales de los países en los que triunfan y hacen negocio. Están intentando ser controladas por los estados, pero son capaces de sortear esos controles en todos los sentidos y tienen un poder enorme, una influencia enorme en las decisiones de los ciudadanos. Tan enorme que empiezan a ser manipuladores de la democracia, en cierto modo, ¿no? Y, por supuesto, son las herramientas fundamentales de la desinformación. Son las autopistas por las que circulan las campañas que se orquestan con intereses políticos, con intereses económicos, con intereses, bueno, de viciar el debate público. No existían antes estos intereses, claro que existían. No había informaciones falsas antes, claro que las había. Lo que pasa que es verdad que no existían estas herramientas tan poderosas. La información, la capacidad de contar la realidad estaba en pocas manos, pero mucho más controlada. Y ahora asistimos a que ese universo tan horizontal, tan supuestamente democrático, se ha convertido, la tecnología mal usada la convierte en una herramienta de manipulación. Porque es un gran negocio. Vemos que la mentira, lo estábamos
viendo en los días anteriores en las intervenciones de este foro, todo el tema de la migración, todos los asuntos que rodean la migración se han convertido en un gran negocio, en un negocio alternativo al que antes era el gran negocio de la guerra. Muchos de las empresas que hacían negocio con la guerra ahora hacen negocio con el control de las migraciones. Bueno, pues la mentira es también un gran negocio, es un negocio para los políticos, quiero decir, los políticos probablemente son unos grandes usuarios de la mentira y sobre todo los políticos más populistas, del signo que sea, son unos grandes usuarios de la mentira. Es un gran negocio para estas empresas de las redes, es un gran negocio. Ellos dicen todo el rato que están invirtiendo en filtrar, pero son mucho más eficientes para filtrar los pezones de una mujer que para filtrarle estas campañas tan dañinas. Están mucho más preocupados de cuestiones morales o estéticas que realmente de cuestiones más fundamentales. Son un gran negocio para la economía porque el mercado tiene pocos sentimientos y los niveles éticos del mercado ya sabemos que son escasos, son muy escasos, pero en alguna medida también son un gran negocio para los medios y no para todos, afortunadamente, pero sí es verdad que antes lanzar un medio de comunicación era costoso, era complicado, o porque necesitaba mucho capital en el caso de los diarios impresos, o porque necesitaba una licencia del Estado en el caso de los medios audiovisuales, y hoy esas barreras o de dinero o de capital o de control, digamos, de alguna manera de licencia estatal, se han derribado y lanzar un medio es realmente bastante sencillo. Y es verdad, un grupo de personas pequeño, pero con talento y con capacidad de enredar, pueden ser muy eficientes en sus campañas. O sea, y si encima, además de eso, tienen detrás un lobby muy poderoso que puede invertir mucho dinero, pues mucho más, ¿no? Entonces sí, estamos en un escenario, en ese sentido, nuevo, por la potencia de comunicación y también porque hay un problema, es el emisor, pero tenemos un problema también en los receptores. Quiero decir que nunca creo que ha habido un momento, y sobre todo esto lo estamos viviendo muy singularmente con la tremenda situación en la que estamos hoy, porque claro, no estamos en una situación nada normal. Yo creo que a ninguno de los que estamos ahora mismo conectados aquí, probablemente el de más edad soy yo, nos ha ocurrido en nuestra vida algo que nos ha conmovido tanto, que ha cambiado tanto nuestro ritmo vital, que ha afectado a todo el mundo. Nunca ha pasado esto. Nosotros, por la edad que tenemos, no hemos vivido la guerra mundial ni la guerra civil española, pero no hemos vivido una cosa así y aunque ahora estamos más relajados, por lo menos en Europa, pero vemos como en América, en Estados Unidos, en México, en el Perú, en Brasil, la situación es absolutamente dramática porque está totalmente descontrolada. Entonces estamos en este momento en una situación en la que los receptores de esas campañas, ya sean relacionados con la migración, pero ahora en este momento casi todas están relacionadas con la COVID-19 y eso en relación con las vacunas, en relación con la migración, en relación con Bill Gates, en relación con el 5G. O sea, es... Con el racismo también, ahora se nos encimó, ¿no? Una claro, capa adicional. Es decir, la capacidad de credibilidad de esas cuestiones ha crecido muchísimo. O sea, hay mucha gente que por miedo, por angustia vital, por desasistimiento, por lo que sea, necesita creer en algo que le consuele, que le ayude. Y bueno, pues hay gente que tiene mucha habilidad para colocar estos discursos. Esto que mencionas ahora en relación con el punto donde empezaste, que es que ahora es muy fácil hacer un medio y además algunos de estos medios que lo que buscan es desinformar sí tienen grandes capitales atrás. Es decir, aunque no sea muy caro hacer un medio, porque no necesitan invertir en el periodismo de calidad que cuesta, ¿no? Tienen intereses económicos atrás.
Y en ese sentido, a mí me parece que desde el periodismo vamos respondiendo despacio porque es difícil, porque es costoso, pero una de las alternativas que se ha manejado para mantener el periodismo de calidad ha sido que las audiencias paguen, ¿no? Que las audiencias reconozcan su necesidad de periodismo de calidad, no como algo gratuito, ¿no? Sino como algo que tiene un precio, como tienen un precio los cigarros, como tiene un precio la cerveza, ¿no? El buen periodismo tiene que estar financiado. Pero la gran discusión que solemos tener en torno a eso, y en algún momento en una de las ediciones del Congreso de Mérida se discutió también, es que el hecho de que las audiencias tengan que pagar por el periodismo deja vulnerables a quienes de por sí ya son vulnerables, ¿no? Porque el periodismo sirve para informar, pero en el caso de las comunidades vulnerables también es un servicio público para navegar la sociedad. Una persona sin documentos, una persona que tiene escasos recursos, solo puede encontrar las maneras de navegar la sociedad a través de la información que le llega. Y si esta información le llega por Facebook y le dice, si tú no tienes papeles, no tienes derechos, bueno, ¿quién le ayuda ahí? Entonces, yo sé que te estoy haciendo la pregunta del $1.000.000, pero ¿cómo hacemos para que al tiempo de que hacemos que el periodismo sea financiable y sea rentable y nos garantice que tenemos calidad de contenidos, también pueda llegar a quienes no necesariamente pueden pagar por esos contenidos y que sin embargo al abrir Facebook tienen ahí todo lo que aparece, ¿no? Bueno, es una pregunta efectivamente, claro, te podría decir, difícil de responder y en realidad tengo una respuesta sencilla, porque en el lugar en el que yo trabajo ahora hemos dado una solución que de momento, a ese problema que de momento está funcionando. ¿Qué quiero decir? O sea, los medios tienen que tener detrás o delante una comunidad que se sienta identificada con ellos, que se sienta atendida, que se sienta representada, que sienta que ese medio le explica las cosas, le ayuda a comprender la realidad de las cosas, aunque no esté necesariamente siempre de acuerdo con él. Quiero decir, no se trata de que los medios escriban al dictado de lo que las audiencias quieran. Esto no funciona así. Es al contrario, las audiencias inteligentes lo que desean es que los medios les descubran cosas, les sorprendan, les ayuden a comprender realidades que a veces son complejas y que necesitan una explicación. Les ayuden también a darse cuenta de que a lo mejor están equivocados, de que a lo mejor están pensando que una cosa es blanca y resulta que tiene matices, no está tan claro el asunto. Yo creo que esos son los medios que aportan un valor. Si un medio está diciéndole, como son muchos, bueno, vemos algunos muy radicalizados ideológicamente o muy populistas, están diciendo todo el rato a los lectores, solo afirmándoles en lo que ya piensan y radicalizando además cada vez más su posición, bueno, a mí esa manera de trabajar no me interesa. Es verdad que los medios, a consecuencia de toda la revolución digital, perdieron su modelo de negocio y la verdadera crisis de los medios, además de la búsqueda de las nuevas maneras de comunicar, la verdadera crisis viene porque en la desesperación por la pérdida de los ingresos, pues han empezado a hacer muchas cosas sin sentido, muchas cosas que en realidad en otras épocas jamás habrían hecho. Y esas cosas les están pasando factura. Entonces hay que encontrar un nuevo escenario. Y el nuevo escenario pasa, como tú decías, porque los lectores, los usuarios, las personas que usan nuestra información, de alguna manera contribuyan a que esa información pueda, entre comillas, fabricarse. Hay ahora mismo en marcha ya muchas fórmulas, algunas con éxito, porque esos medios lo llevan haciendo muchos años y tienen unas determinadas cualidades, y lo vemos en Estados Unidos con el Washington Post o con el New York Times. Y nada más, ¿eh? Porque siempre se ponen esos dos ejemplos, pero Claro, de esto digo, el periodismo local, el periodismo de calle en Estados Unidos está en una crisis terrible. por eso digo que son
medios muy singulares, muy singulares. En Europa vemos que en los países nórdicos que hay una enorme tradición cultural hacia la lectura de periódicos y hacia la valoración de la prensa de calidad. Han sabido trasladar muy bien los antiguos suscriptores de los diarios impresos a las versiones digitales y lo han hecho con una cierta normalidad. Pero es verdad que en los países mediterráneos, en los que la cultura de lectura de prensa era débil, nunca en España hemos tenido unos niveles de lectura de prensa elevados, nunca. No los tuvimos durante el franquismo, porque además, bueno, la situación era una mezcla de incultura, de problemas económicos y de dictadura, no lo facilitaba. Con la llegada de la democracia y del progreso económico fue algo que no cambió, o sea, el número de ejemplares por 1000 habitantes permaneció estable, nunca subió y claro, en este momento pues eso pues, nos está complicando mucho la vida. Las fórmulas ideales, a ver, yo soy un convencido de que el periodismo es un servicio público, creo que en eso estamos de acuerdo y de que ha de haber periodismo de calidad que sea accesible a todo el que lo quiera consumir. Eso nos lleva a un escenario en el que un medio tiene que tener una estructura lo suficientemente ligera, pero al mismo tiempo lo suficientemente profesional como para hacer un periodismo de calidad, pero que sea sostenible. En el caso del diario.es, que yo soy el director adjunto ahora ahí, pues hemos tenido la fortuna de tener esa fórmula desde el nacimiento. Es decir, nosotros tenemos socios, en este momento tenemos más de 56.000 socios que pagan una cuota mensual o anual, y la fórmula es que ellos pagan para que todos lo puedan leer. Quiero decir, el diario.es no está encerrado, no tiene un muro, no tiene un filtro. Cualquiera puede leerlo. Pero es que los que pagan para eso. Quiero decir, pagan para sostener un medio de calidad realmente riguroso. Luego, pues, los periodistas a veces nos equivocamos. Lo importante es saber rectificar y rectificar bien. Pero la magia del diario.es, por eso no le llamamos suscriptores, no son suscriptores, son mucho más que suscriptores. Es que ellos pagan porque pueda consumirse en abierto. Hay otras fórmulas, tú las conoces en Estados Unidos, fórmulas de medios sin ánimo de lucro. Bueno, tenemos el ejemplo del Guardian, que es un gran diario, digamos, mundial, que los dueños en su momento lo cedieron a una fundación, bueno, hicieron y dotaron a esa fundación de un sistema económico para que sobreviviese. Y el Guardian pues tiene membresía, tiene suscripciones, tiene diversas herramientas para funcionar. Es verdad que todavía no han conseguido el equilibrio económico, que llevan varios años perdiendo dinero, pero bueno, yo creo que están en el camino y hacen un periodismo, yo creo que relevante y de calidad. Pero es verdad que pues en toda América Latina hay muchísimos problemas, están cayendo y sobre todo en esta crisis los medios uno tras otro, y en Estados Unidos pues ya hemos visto que, como decías, los medios locales han caído en manos de fondos de inversión que los están controlando, no sabemos muy bien con qué intención, pero que los están convirtiendo pues, en medios que precisamente no se distinguen por esos medios de servicio público y están quedando zonas enteras de Estados Unidos sin periódicos de calidad que defiendan de alguna manera a sus ciudadanos. Es un problema enorme, enorme, enorme. Bueno, y en el mejor de los casos, porque en otros los corporativos están comprando los medios y los están desmantelando, ¿no? Hay un vacío terrible. En este sentido, mencionas a Guardian y desde luego siempre en todos los foros los ejemplos son Washington Post y New York Times, pero son excepciones. Y también sabemos que estos medios que tienen periodismo de calidad, que hacen investigaciones por muchos meses, etcétera, tienen una lectoría que es una lectoría burbuja, ¿no? O sea, finalmente, este periodismo de calidad, en términos generales, no se consume por el ciudadano promedio,
¿no? A veces las realidades que plantean o que presentan o el nivel de análisis profundo sin una conexión real con la persona que está en la calle caminando, hace que la gente no se sienta identificada con eso. Yo sé que es muy complicado en sociedades como la española, por ejemplo, o algunas de las sociedades latinoamericanas que reciben migración de manera más reciente que un país como Estados Unidos. Pero ¿qué piensas sobre diversificar, empezar a diversificar las redacciones para hacer que de alguna manera sean un reflejo de esa sociedad a la que queremos llegar, no a la que ya estamos llegando, ¿no? Te plantearía, por ejemplo, en el caso de los medios españoles que tú conoces también, no sé cuánta gente migrante tengan ahí, no sé qué tan diversas son las redacciones y qué tanto reflejan a sus comunidades. Si me quieres hablar un poco de eso, y me parece que ya tenemos una pregunta, así que bueno, seguimos. Pues las redacciones no son demasiado diversas, no reflejan en realidad todavía, no reflejan todavía la diversidad que hay en la sociedad. Digamos, precisamente por eso que tú decías, España ha sido un país en el que durante muchos años decíamos que no éramos racistas, pero era porque éramos todos iguales. Quiero decir que no había diversidad, porque había muy pocos inmigrantes. Es un fenómeno, en realidad, en España muy reciente, tan reciente que me acuerdo que cuando hacíamos, hace 30 o 40 años, nuestros primeros viajes a Londres, lo que más nos sorprendía era la tremenda diversidad que había en el metro de Londres. Decías, ¿pero esto qué es? ¿No? Porque en Madrid eso no sucedía. O sea, que ya empieza a ver esa diversidad en algunas redacciones, pero que falta toda una o dos generaciones para que eso se refleje más, ¿no? Y creo que efectivamente es algo muy necesario. Muy necesario en ese sentido, pues las redacciones han dado la fotografía de las redacciones ha cambiado mucho. Digamos que las redacciones en España hace 40 años, cuando yo empecé a trabajar en una redacción, pues todos los jefes eran hombres. No había... todos los reporteros eran hombres. Si había una reportera, era una absoluta excepción. Era algo rarísimo, ¿no? Todos los fotógrafos, reporteros gráficos, eran hombres. Había a lo mejor entre 50 hombres, una mujer, ¿no? Eso ha cambiado mucho. En las redacciones ahora mismo hay más mujeres que hombres. Ahora hace falta que haya más directivas mujeres que hombres. Exacto. Pero vamos, ese es un proceso que está en marcha, es imparable, ¿no? Y yo creo que claro que las redacciones van a empezar a ver mucha más diversidad, y eso va a ser muy bueno porque de manera natural esa diversidad de las redacciones va a hacer que las historias que contemos en relación con las migraciones van a tener mucha más autenticidad, más cercanía, más comprensión de los problemas, de las situaciones que se están viviendo. Yo creo que es algo muy necesario, y entiendo que no en todos los periódicos va a suceder, pero los periódicos que tengan un compromiso más fuerte con el rigor, un compromiso ético más fuerte, porque esta es una palabra que yo creo que los periodistas deberíamos tener casi tatuada a fuego aquí, para que cuando nos mirásemos, como yo me estoy viendo ahora en la pantalla, no se me olvidase nunca ese compromiso con la ética, con la independencia, con un compromiso, como antes de conectarnos te decía, como decía nuestro gran amigo Enrique Meneses, débil con los débiles, fuerte con los fuertes. Es así como creo yo que debe comportarse el periodismo. Tenemos un par de preguntas. Yo sé que vamos un poco atrasaditos de tiempo, pero estamos compensando el susto inicial de la conexión. Pregunta Gonzalo Sánchez. Mandatarios como Trump o Maduro ya han recibido sanciones por parte de Twitter, en las cuales les desactivaban los faps, los RT,
o llamaban a conocer los hechos tras afirmaciones directamente falsas. Gonzalo pregunta si es bueno este control, si no debería preocuparnos que una empresa privada tenga semejante poder, sobre todo con referentes como el de Cambridge Analytica, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente esto que ha hecho Twitter en estos casos es lo que menos nos debería preocupar de Twitter o de Facebook. Quiero decir que lo que se ve, tanto en Facebook como en Twitter, no es lo más preocupante. Lo más preocupante es lo que no se ve. Lo más preocupante es el masivo almacenamiento de datos y el manejo que con esos datos pueden hacer estas compañías. Y efectivamente lo que vemos es que el conocimiento de los comportamientos, el análisis masivo de esos datos, toda la inteligencia que se puede construir, inteligencia estratégica de comunicación con la utilización de esos datos, de esos perfiles, de la reacción que esos perfiles tienen a determinadas informaciones, eso es lo realmente peligroso de estas compañías, porque es lo que puede ser utilizado para la manipulación masiva a la hora de hacer un lanzamiento de un producto comercial, que es como empezó a usarse, o a la hora de desviar el voto en unas elecciones. Quiero decir que yo creo, obviamente, creo en la democracia, pero sí que siento que la democracia está seriamente amenazada por este sistema masivo de manipulación. Y yo creo que por eso es algo que tenemos que denunciar, que tenemos que profundizar en la denuncia y esta denuncia tiene que ir muy directamente a convencer a los legisladores para que voten leyes para que esto no suceda. Quiero decir que a un político en una determinada oportunidad le puede servir esta herramienta, pero en las siguientes elecciones esta herramienta puede descabalgarle a él del poder y, por lo tanto, más les valdría por su propio interés legislar para controlar a estas situaciones. Pregunta Benjamín Mejías, y creo que con eso cerraríamos. ¿Qué solución podría mejorar el problema existente con los motores de búsqueda y redes sociales al no poner control en la desinformación? ¿El foco debe estar en los reguladores, específicamente en los estados, o en la relación oferta-demanda, es decir, la diversidad de medios para una diversidad de audiencias? Bueno, yo creo que, como decía antes, hay un foco indudable en los reguladores, porque pretender o pensar que se va a autogestionar este mercado, yo creo que es una ilusión. Por un lado, ese foco de los reguladores. El problema con los reguladores es que, bueno, y lo estamos viviendo en vivo y en directo, ya está mejorando un poco, pero hablar de estos temas hace 4, 5 u 8 años, cuando llega a las redes hace 10 años, con un político que tenía que legislar, era muy complicado porque es que no entendían nada de nada de nada. O sea, no terminaban de comprender en absoluto lo que estaba ocurriendo, ni cuando les intentabas explicar los peligros que podía tener esta tecnología, no los comprendían. Incluso los que más metidos podemos estar en este sistema, hay veces que nos cuesta entenderlo también. Quiero decir que no es algo tan sencillo. Y por lo tanto, legislar sobre algo no solo sofisticado, sino que está en evolución permanente, es como la enseñanza del periodismo que dicen, no, es que siempre las enseñanzas de los estudios de periodismo van por detrás de la realidad de los periodistas. Pues en esto pasa lo mismo. Lo que se legisla hoy, cuando se elabora la ley, se vota y se pone en aplicación, casi siempre ha quedado obsoleto porque ha salido un sistema nuevo, un programa nuevo, una estrategia nueva, un truco nuevo. Es como bueno, pues durante años con el control antidoping, no sé si, pues que cuando se le aplicaba sobre todo a los ciclistas, que era el deporte en el que más doping había, pues siempre ellos, los médicos, se iban inventando cosas para sortear los controles, tanto en la natación, y cuando les hacían los controles no les pillaban, y ya tuvieron que ser los propios ciclistas los que ya retirados denunciaban, no, porque a mí me obligaban a doparme, pero teníamos un médico que hacía no sé qué con la sangre, la guardaba, luego nos la ponía, luego nos la quitaba, y así evadíamos los controles. Pues es un poco igual, es realmente complejo,
pero uno, hay que tener la voluntad de hacerlo, y dos, también la capacidad de intentar informar al público de lo que está ocurriendo. Es verdad, como tú decías antes, Eileen, que el mensaje más elaborado, el mensaje más crítico, más informado, más riguroso, es verdad que no suele llegar a la mayor parte de la gente. Pero ese no es un problema de ahora, ese es un problema de siempre. Quiero decir, las cifras millonarias que dan los sitios de Internet, que damos, tenemos no sé cuántos millones de usuarios únicos y tal. Y dices, joder, pues esto parece que es que todos los millones de españoles entran alguna vez en el país, en el mundo, pues son cifras falsas. No es que sean mentira, pero no son en realidad representativas de lo que realmente, de los que realmente son los lectores reincidentes y, digamos, esos lectores que entran en profundidad en los medios. Las cifras reales se parecen más a las que podrían darse antes en relación a los medios impresos, no son mucho mayores, ¿no? No es que las otras sean mentira, como digo, sino simplemente las personas que leen más de una noticia, que leen más de un título, que tienen ganas de enterarse de verdad de las cosas. Pero nosotros, que creo que nuestra ambición grande debe ser que haya esas personas, esos grupos de personas que nos sirvan luego de altavoces. Quiero decir, cuando hablamos de corregir las noticias falsas, lo que necesitamos es que nosotros nos podemos dirigir a un número determinado de personas, que esas personas, a su vez, desmientan esas historias, y en este caso concreto sobre los migrantes, las desmientan en su entorno personal y las desmientan con argumentos, no en una discusión peregrina, ¿no? Con convicción y argumentos. Vamos a cerrar. Hay una última pregunta y sí te la voy a hacer para responderla en un minuto y con el compromiso de que vamos a abundar en este tema en nuestro congreso en octubre, donde segura estoy que tendremos Indo, y tendremos también, bueno, algunos otros temas que hemos tocado en el pasado, pero que con la coyuntura actual, con COVID, con el Eileen, asunto de la ola no te hagas antirracista, la ¿sí? tonta, no te hagas la tonta y anuncia las cabezas de cartel, por favor, de la Bueno, que que te las tengo una hacker, en lo que estaba diciendo, tengo una hacker, desactívenmela. sale. Venga. Findo, para cerrar, en un minutito, ¿cuáles van a ser las herramientas de verificación fiables en el futuro cercano? Bueno, yo creo que habrá, en el futuro cercano, habrá herramientas tecnológicas que automáticamente nos dirán, ojo, esa foto no se corresponde con ese pie. Quiero decir, ahora hemos tenido algunos casos en los que venía una foto de una manifestación o de una persona buscando comida en la calle, diciendo esto es lo que está pasando en las calles de Madrid, y resulta que es una foto antigua de un barrio de Buenos Aires, no sé. Bueno, habrá herramientas que automáticamente rastreen en tiempo real esa imagen y digan, no, esa foto es de tal fecha, tal. O sea, quiere decir que la tecnología que se emplea para, entre comillas, el mal, se puede emplear para controlar también eso. Habrá organizaciones, como ya las hay, en España, pues, por ejemplo, Maldita, es una organización, o Chequeado en Argentina, son organizaciones que están periodísticas, pero especializadas en el filtrado de bulos, en explicar con detalle cómo se han fabricado esos bulos, cómo han ido tomando cuerpo y desmontándolos. Yo creo que también en las organizaciones periodísticas más convencionales, pues estamos prestando cada vez más atención a eso. Y luego, pues yo creo que de alguna forma también los representantes públicos tienen una responsabilidad ahí. Quiero decir, criticamos mucho aquí a Trump porque está ahí lejos y dice locuras, pero nosotros en España tenemos un buen puñado de políticos, y no pienso solo en una ideología, que se dedican a decir, bueno, iba a decir tonterías, en realidad a hacer afirmaciones
que no se sostienen de ninguna manera, que son... Porque son políticos. Ese es el problema, que esperamos mucho de ellos. Lo voy a dejar ahí, Sindo. Ojalá podamos continuar esta conversación en nuestro foro de octubre. Y tengo que cerrar, bueno, primero agradeciendo a todas las personas que estuvieron estos 4 días con nosotros, acompañándonos, a quienes estuvieron participando y a quienes se sumaron al foro y aguantaron los intentos de hackeo. Ganamos, jaja. Y bueno, todavía estamos trabajando en los detalles de nuestro programa de octubre, pero tenemos confirmados, tan tararán. Ya les habíamos comentado, estará con nosotros Martín Caparrós, estará con nosotros Patrick Kingsley, periodista que ha cubierto migración y desplazamiento por mucho tiempo, entre otros medios para New York Times. Y estamos muy contentos porque tenemos otros nombres. Estará con nosotros María Teresa Ronderos. Si no han visto el especial, el trabajo que se llama Migrantes de Otro Mundo, googleenlo y vean qué maravilla de trabajo han hecho siguiendo la ruta de las personas que vienen de África y Asia por Sudamérica para llegar a Estados Unidos. Ha sido un trabajo bellísimo del que tenemos mucho que aprender. Estará María Teresa con nosotros, estará Virginia Pérez Alonso, tendremos a David Jiménez, tendremos a Ignacio Escolar, tenemos a Marta Nebot y tenemos muchos otros nombres más, tenemos muchos temas. Visiten nuestra página periodismodemigraciones.org y mándenos mensajitos, qué quieren oír, de qué quieren hablar, a quién les gustaría ver, porque entre todos hacemos esto más sabroso. Y Lula, yo sé que quieres decir algo. Sí, bueno, yo creo que de todas las confirmaciones que hemos tenido últimamente, la de Nacho Escolar es una de las confirmaciones más importantes. Es épica, llevamos ya 3 años intentando tenerle con nosotros Sí. en el Congreso y este año por fin estará y estará en la inauguración. Sindo también estará. Me lo dijo el otro día, me lo ha prometido. Sindo estarás, ¿verdad? Claro que sí, ¿cómo no voy a estar? Sindo estará porque, como os explicaba Eileen, estamos trabajando muchísimo con nuestra persona experta en sistemas digitales, en hacer un congreso que tendrá grandes sesiones, pero tendrá sesiones muy pequeñas. También era una petición de Eileen, como directora de contenidos, que no se perdiera esa capacidad de poder, o sea, cómo consigues en online tener ese contacto que necesita un congreso profesional, porque el Congreso de Periodismo y Migraciones es un congreso profesional para periodistas, ¿no? ¿Cómo suples los espacios de hablar fuera, ¿no? Pues Sindo es nuestra primera confirmación para esos espacios privilegiados en los que habrá poca gente. Y en ese sentido, gracias Sindo, porque siempre da gusto escucharte. Yo gran parte de lo que sé de periodismo lo he aprendido de este señor y nunca se lo agradeceré lo suficiente. Haberme metido en este espacio tan oscuro en el que luego conoces a gente tan maravillosa como Eileen Truax, que te calla la boca cada 2 por 3 porque no hablas bien en el momento adecuado. Entonces, esto es periodismo, ¿no? Esto es reinventarse, repensarse y recordar cuál es la misión de una profesión que tiene una serie de privilegios y muchísimas obligaciones que a veces se olvidan, ¿no? Y cuando hablas de migrantes, que es una población minoritaria o mayoritaria o intermedia, dependiendo del sitio en el que vivas, más, ¿no? Gracias a los dos porque ha sido una charla fantástica. Sindo, nunca dejes de dar charlas, nunca. Es fantástico escucharte. Eileen, tenemos ese privilegio de tenerte con nosotros, no sé cómo te engañamos. Y me siguen engañando cada día porque quiero más, es terrible. Muchas gracias. Y a todos los que participáis y las que participáis, que sepáis que esto es un espacio privilegiado, donde me dice siempre Eileen, esto no parece una charla, esto parece es tan natural. Pues esos son
las charlas que os proponemos en el Congreso de Periodismo de Mérida, Eileen, ayúdame, del 18 al 22, ¿no? Del 19 al 22 de octubre vamos a estar 4 horas al día, muchos foros simultáneos, los vamos a poner en la disyuntiva de elegir qué quieren ver y qué quieren oír, y nos la vamos a pasar muy bien. Y ahora le voy a ganar la línea a Lula, pero siempre nos gusta recordarlo. Van a encontrar muchísimos eventos en Zoom, pero este es el único que tiene como principal materia prima el amor. Así que vengan y compártanos en suyo y llénense del nuestro. Vale, recomiendo a todos las participantes y los participantes. El congreso va a ser para periodistas, habrá una zona abierta para todas aquellas personas que no lo sean, habrá plazas limitadas, seremos cuidadosos, pediremos una fianza porque no queremos que las plazas que son tan escasas las ocupe gente que se apunta y luego no viene. Entonces, si los que estáis apuntados recibiréis la información. Si tenéis a gente que conocéis que no está apuntada, que se apunten, por favor, a la newsletter, porque las plazas es, como se dice allá del otro lado del Atlántico, first come, first serve. El primero que llega se la lleva. Así que, y con esto no me podía imaginar una mejor clausura de estos Mira Talks. Y que bueno, nos volvemos a ver en octubre, ¿no? Nos volvemos a ver, gracias a todos. Vayan a la página de Por Causa a ver el informe que se presentó hoy. Se lo van a pasar muy bien. Besos a todos. Muchas gracias, besos a todos. Gracias, Cinto. Adiós.